Buenos días, hermanos. De hoy vamos a continuar con la clase sobre la interpretación bíblica y vamos a ver el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo. A modo de introducción, los creyentes por lo menos tenemos la necesidad de aprender a interpretar la Biblia, porque a través de ella nosotros podemos conocer a Dios, a ese Dios que nosotros amamos. Queremos conocer más sobre nosotros mismos y la única fuente para nosotros de ese conocimiento es la Biblia. El problema es que la Biblia ha sido tratada peor que cualquier otro libro que podamos tomar o leer. La Biblia no se respeta como autoridad, no se lee en su contexto, se lee prácticamente dependiendo de cada quien. Muchos de nosotros hemos estado en estudios bíblicos en donde se lee un pasaje y se le pregunta a la gente, bueno, ¿y este pasaje qué significa para usted? Y para usted. Como si hubieran tantas interpretaciones como hay intérpretes. La autoridad ahora en muchas iglesias es la permisibilidad. Es decir, que se le da permiso a cualquier persona de leer un pasaje e interpretarlo como él le plazca. Y eso no es lo que nosotros queremos. El enfoque ahora es la eisegesis versus la exégesis, que es, ahora lo que hacemos es transmitirle al texto lo que nosotros creemos, en vez de dejar que sea el texto el que nos diga a nosotros cómo son las cosas. Y quiero mostrarles un ejemplo de un predicador guatemalteco, muchos de ustedes lo conocen, Cash Luna, que estaba enseñando, esto fue hace más de un año, sobre Mateo 13, versículos 18 al 23, que es la explicación de la parábola del sembrador que da Jesús en el Evangelio según Mateo. Y en ese pasaje, Mateo 13, versículos 18 al 23, tenemos la explicación. Es decir, Jesús en los primeros 9 versículos del capítulo 13 le habla a los discípulos y a la multitud que están con él y les habla una parábola acerca del reino. Todas las parábolas que Jesús habla son acerca del reino, alguna característica del reino de Dios. Entonces Jesús les habla una parábola que es la parábola del sembrador, que todos nosotros hemos leído. Luego de dar esa parábola, el Señor se lleva a sus discípulos a un lado y les explica la parábola. Y en el versículo, entonces, lo importante es ¿qué dice el Señor? Porque nosotros tenemos, cuando leemos la parábola del sembrador, tenemos que tratar de ver, bueno, ¿quién es el sembrador? ¿Qué es la semilla? ¿Y qué son estas 4 tierras de las que habla el Señor? Entonces, vea lo que dice el Señor en el versículo 4 de Mateo 13 sobre la semilla. Él dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y vean la explicación que da Jesús en el versículo 19. Sobre esa misma semilla dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, una de las ventajas que tenemos nosotros como creyentes es que Jesús explica esta parábola. Jesús no explica todas las parábolas, pero esta la explica. Y nos dice a nosotros, bueno, ¿qué es cada cosa? ¿Qué nos dice el Señor que es la semilla? La palabra del reino. Y en Lucas 8, versículo 11, nos dice que es la palabra de Dios. Ahora noten lo que hace Cash Luna. Cash Luna está enseñando Mateo 13, versículo 19, y él le dice a su congregación, los sueños son como una semilla. La parábola del sembrador se aplica a toda siembra.
sin importar cuál sea. Puede ser palabra, cariño, conocimiento o actitudes. Y él prosigue ahí en su discurso a hablar sobre los sueños, como que nosotros tenemos que plantar un sueño y entonces enfocarnos en ese sueño para poder tener éxito en el futuro. Es así como debemos manejar la palabra de Dios. Jesús dijo que era la semilla, es la palabra de Dios. Entonces nosotros no tenemos por qué quitar la intención del autor y decir lo que nosotros nos plazca para enseñar lo que nosotros queremos. Ese es el peligro que existe de malinterpretar, y eso no es malinterpretar, eso es torcer la palabra de Dios, porque Jesús ha dicho que la semilla es la palabra de Dios. Entonces cuando hacemos algo diferente estamos torciendo la palabra de Dios y estamos diciendo o haciéndole a Dios decir cosas que Él no ha dicho, para justificar nuestras enseñanzas, para nuestros propósitos, ¿verdad? No quiero juzgar a Cash Luna, pero me imagino que los propósitos que tenía en su corazón no eran nada buenos con torcer la palabra de Dios. Pero entonces, ese es el problema de la gran parte del evangelicalismo actual. Es que torcemos las escrituras para que digan lo que nosotros queremos decir. Eso es eisegesis. Eso no es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos hacer exégesis. Y entonces, el día de hoy lo que queremos aprender es cómo utiliza el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento. Porque esa es una autoridad. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar nosotros el Antiguo Testamento? ¿Cómo? Como los apóstoles y Jesús utilizaron el Antiguo Testamento. Esa es una guía para nosotros. Y una de las cosas más impactantes del Nuevo Testamento es la gran cantidad de citas y alusiones que hay del Antiguo Testamento. Y lo hace, el Nuevo Testamento toma tantas citas del Antiguo porque lo que trata es apoyar, sustentar las propias enseñanzas que los apóstoles estaban dando. Y vean que, por ejemplo, C.H. Toy logró obtener en su estudio del Nuevo Testamento 613 citas y alusiones del Antiguo Testamento en el Nuevo. Wilhelm Dittmar encontró en 1899 1640 citas o alusiones, ¿verdad? Wen sobrepasó a todos y él encontró 4105 citas o alusiones del Antiguo Testamento en el Nuevo. Y el apéndice del Nuevo Testamento griego de Nestle Aland cita por lo menos 950 citas y alusiones del Antiguo Testamento en el Nuevo. En 1966, la Sociedad Bíblica Unida contó 295 citas separadas y Sweet encontró más o menos 300. Entonces, lo que queda claro es que en el pensamiento de los autores del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento estaba inmerso en sus pensamientos, en su lenguaje, en sus ideas. Ellos estaban impregnados del Antiguo Testamento. Y lo vemos de que encontramos citas del Antiguo Testamento en todos los libros del Nuevo Testamento, excepto en Filemón y en la segunda y tercera epístola de Juan. Todos los libros tienen citas o alusiones del Antiguo Testamento. Entonces, lo importante para nosotros es que si nosotros no entendemos el contexto del Antiguo Testamento, no vamos a poder entender cómo es que los autores del Nuevo Testamento se refirieron al Antiguo. Entonces debemos aprender cómo es que debemos interpretar el Antiguo Testamento para poder ver las enseñanzas y doctrinas del Nuevo Testamento reforzadas por esas citas usadas del Antiguo Testamento. Entonces, veamos una cita de Walter Kaiser, que en su libro Hermenéutica Bíblica dice: la principal implicación de todos estos datos es que sin el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no tendría sentido. En algunos puntos críticos, el Antiguo Testamento proveyó la base fundamental para algunas de las más importantes doctrinas en el Antiguo Testamento.
Entonces, si nosotros no entendemos cómo el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo, no podremos interpretar la Biblia. Entonces, vamos a ver algunos puntos que nos dan una unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Primero, el Nuevo Testamento asume que el Antiguo Testamento es relevante para los judíos del primer siglo. Es decir, el Antiguo Testamento para los autores del Nuevo no era algo que era para sus antepasados. No, era relevante para ellos en ese momento. ¿Y cómo vemos esto? Lo vemos en que, por ejemplo, vemos a Pablo usando las citas del Antiguo Testamento y cambiando los pronombres de tercera persona a primera o segunda persona. Y utilizando lo que se hablaba en pasado, hablándolo en presente. Entonces, por ejemplo, vayamos a Romanos 4. Romanos 4, versículos 23 y 24. Pablo está hablando aquí sobre Abraham y su fe, la cual le fue contada por justicia, no sus obras, sino su fe. Entonces en el versículo 23 Pablo dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada con justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Entonces, lo que le fue contado a Abraham, lo que Dios dijo acerca de Abraham, que le fue contado a él por justicia, su fe, no solo lo dijo por Abraham, sino también por nosotros, dice Pablo, los que por fe creemos en el que resucitó a Jesús. Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9, versículos 9 y 10. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Entonces Pablo está diciendo que lo que se escribió en Deuteronomio, se escribió acerca de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que dice Pablo. Primera de Corintios 10, un capítulo más adelante, versículos 1 al 11, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces Pablo está diciendo que Moisés escribió todas estas cosas para que sirvieran como ejemplo a ellos en el primer siglo, para que les sirvieran a ellos de ejemplo, para amonestarlos a no hacer las cosas que sus antepasados hicieron. Pero entonces Pablo argumenta aquí que el Antiguo Testamento es relevante para ellos también. Las enseñanzas del Antiguo Testamento son relevantes para ellos en el primer siglo, como lo son para nosotros. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado a creyentes decir, es que el Antiguo Testamento no es para nosotros, solo el Nuevo? No. Pablo decía que el Antiguo Testamento tenía relevancia para ellos. Y entonces, si eso en el Nuevo Testamento era así, para nosotros debe tener relevancia. Porque la Biblia no es un todo, es al Antiguo y el Nuevo Testamento.
Mateo 22, para que veamos cómo aplica Jesús la relevancia del Antiguo Testamento. Mateo 22, versículos 31 y 32. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue? Oigan, pero respecto a la resurrección de los muertos, y oigan lo que dice Jesús. Jesús dice, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Jesús les está diciendo que lo que Dios dijo, se lo dijo a ellos, a los que estaban escuchando a Jesús en ese momento. Os fue dicho. Segundo, el Nuevo Testamento declaraba que las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento se cumplieron en su tiempo. Y hay múltiple cantidad de citas. Podemos ir, por ejemplo, a Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cómo interpretó esto Mateo? Entonces vamos a Mateo 1:23. He aquí, él dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces Mateo está diciendo que lo que Isaías profetizó se cumplió en su tiempo. Podemos ver otro, por ejemplo, el Salmo 22, versículo 18. Este es David hablando y él escribe, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. David está profetizando aquí. Vayamos a Juan 19 para que veamos qué es lo que dice el apóstol Juan sobre esta cita en el Antiguo Testamento. Juan 19, versículo 24. Perdón. Juan... perdón, sí, que estoy en Lucas. Juan 19, versículo 24. Dice, entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Y dijo, esto fue para que se cumpliese la escritura que dice. Y cita el pasaje de David. Entonces Juan ve en lo que David dijo, un cumplimiento en su tiempo. Cuando a Jesús, o cuando le quitaron sus ropas y trataron de echar suertes por ella. Entonces es obvio que la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es única. Hay una relación en ambos testamentos, no la podemos negar. Barton Payne escribió en su libro La Enciclopedia de Profecía Bíblica, él dice que 127 profecías mesiánicas que se encuentran en más de 3.000 versículos del Antiguo Testamento se cumplieron o fueron escritos en el Nuevo Testamento. 127 profecías en más de 3.000 versículos en el Antiguo Testamento se cumplieron y están escritas en el Nuevo Testamento. Tanto los autores del Nuevo Testamento y Jesús afirmaron que el Antiguo Testamento era verdad, que era cierto. Para Jesús y los discípulos el Antiguo Testamento era la palabra de Dios. No había otra cosa. Nosotros vemos cómo dice, pero la Escritura dice así. Vemos a muchos de los apóstoles diciendo, y en el Antiguo Testamento la cita es, y Dios dijo, o así dice Jehová, etc.
El problema para los fariseos del tiempo de Jesús es que ellos le habían quitado la autoridad al Antiguo Testamento y lo habían interpretado como ellos querían. Entonces, por ejemplo, en Mateo 9, versículo 13, Jesús dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Jesús usa ahí un pasaje de Oseas 6, versículo 6. Y Jesús usó ese pasaje para defenderse de las acusaciones de los fariseos que decían que Él se juntaba con pecadores publicanos. Y también la misma cita de Oseas 6 la utilizó para defender a sus discípulos cuando estaban recogiendo grano en el día de reposo. Y el punto que Jesús quería hacer era, o decir con este proverbio, quiero misericordia y no sacrificio, un proverbio que estaba tan en la boca de los fariseos en ese momento, es que el Señor quería decirles que no es que tengo que hacer A y olvidarme de B, ¿verdad? Como si... Porque eso es lo que estaban haciendo los fariseos. Lo que Jesús quería era que hacerles entender que los sacrificios no son nada, no sirven para nada, si no se tiene primero misericordia. Entonces Jesús les quería decir a los fariseos: vea, vayan a hacer primero misericordia, tengan misericordia de los demás, y entonces sus sacrificios les serán aceptados por Dios. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en Mateo 23, cuando Jesús le dice a los fariseos, o les está enseñando a hablar sobre el ofrendar, el diezmar la menta, el eneldo, el comino. Porque eso era lo que hacían los fariseos. Los fariseos diezmaban todo, la menta, y diezmaban la 10ª parte de la menta, la 10ª parte del eneldo, la 10ª parte. Pero a sus padres los deshonraban, no tenían misericordia de nadie. Entonces, para Dios, ese diezmo no valía para nada. ¿Por qué? Porque ellos no tenían primero misericordia. Y Jesús en Mateo 23 les dice la misma cita del Antiguo Testamento. Cita Miqueas 6:8, ¿verdad? Y les dice: lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. No diezmar estas cosas. Por supuesto que ustedes tienen que diezmar esto, les decía Jesús. Pero primero es la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, Jesús demostró en toda su vida que Él se apegó al Antiguo Testamento como la palabra de Dios, como la verdad que Dios había revelado a su pueblo. ¿Qué hizo Jesús en Mateo 4 cuando fue tentado por Satanás? Satanás llegaba, le ofrecía reinos, le ofrecía de todo. ¿Y qué fue lo único que necesitó hacer Jesús? Citar la Biblia, citar el Antiguo Testamento. Entonces, en Mateo 4, versículos del 1 al 11, Jesús le responde a Satanás citando la Torá. Cita Deuteronomio 8, versículo 3, versículo 6, capítulo 6, versículo 16, capítulo 6, versículo 13. Y vean que Cristo en ese pasaje ni siquiera tuvo que hacer comentarios de lo que estaba citando. Él no tuvo que citar a Deuteronomio y entonces decir, bueno, esto significa esto. No, Satanás sabía cuál era la verdad. Y la verdad de esos pasajes era tan clara que no necesitaban hacer que Jesús hiciera ningún comentario al respecto. Y eso es algo que nosotros debemos aprender, porque muchos nos han enseñado, es que el Antiguo Testamento es muy difícil de entender. No, es clara, la palabra de Dios es clara, ilumina, como leímos en los Salmos, ilumina nuestros pasos y nuestros caminos. Entonces el Antiguo Testamento
interpretado en sus propios términos, y a como lo interpreta o lo entendió el Nuevo Testamento, nos sirve a nosotros como una guía para poder interpretar y aprender lo que Dios nos dice a nosotros. Cuarto punto, el significado de las palabras que Dios le dio a los profetas en el pasado es el mismo que Él reveló inicialmente. Para que vean lo que quiero decir. Muchos argumentan que los profetas en el Antiguo Testamento no tenían idea de lo que Dios les estaba diciendo. Es decir, muchos creen que Dios les decía, les daba una profecía, ellos la escribían, pero ellos no tenían idea de a lo que se estaba refiriendo Dios. Entonces muchos ven en la profecía como lo que ocurre en Juan 11. Vayamos un momentito a Juan 11. Para que vean a lo que me estoy refiriendo. Empezando en el versículo 49. Juan 11 es la resurrección de Lázaro. Cuando los fariseos vieron que Jesús hizo este milagro, dijeron: hasta aquí nomás, no podemos permitir que este hombre siga vivo, tenemos que matarlo a como dé lugar, si no todo el mundo se va a ir detrás de él, ¿verdad? Vamos a perderlo todo, vamos a perder nuestro estatus, vamos a perderlo todo. Entonces en el versículo 49 dice: entonces Caifás, el Sanedrín están todos reunidos discutiendo qué van a hacer con Jesús. Y entonces dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y escribe el apóstol Juan: esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Sin duda alguna, Caifás creía que Jesús debía morir, que debían acabar a como diera costa, cualquier riesgo con la vida y el ministerio de Jesús. Eso es lo que Caifás quería, y eso es lo que él creía en su corazón, que era lo mejor para la nación de Israel. Él pensaba que si permitían que Jesús siguiera predicando, entonces vendrían los romanos y los destruirían. Entonces él dijo que los fariseos en el Sanedrín no entendían nada. Era mejor que él muriera para salvar así a la nación. Pero entonces vemos cómo Juan dice: esto lo dijo siendo sacerdote, sumo sacerdote en ese año, para profetizar que Cristo debía morir. O sea, lo que Juan dice es que Caifás no tenía idea de lo que estaba diciendo. Que Caifás no tenía idea de el poder que traería la muerte de Jesús para resurrección, para traer a un pueblo para sí. Él no tenía idea de eso. Pero Juan dice que eso lo hizo y lo dijo como una profecía. Entonces muchos creen que así fue como escribieron los profetas en el Antiguo Testamento, que ellos hablaban cosas y que no tenían idea de lo que estaban escribiendo. Pero el Nuevo Testamento nos deja claro que no era así. Los profetas en el Antiguo Testamento supieron exactamente cuál era el sentido, la idea que Dios quería transmitirles a ellos. Entonces, vayamos a Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 16. Citando Génesis 12, versículo 7 y Génesis 13, versículo 15, Pablo escribe: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Entonces, después dice, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es decir, Pablo está diciendo que el entendimiento del Antiguo Testamento de Génesis 12:7
era una simiente, no muchas. Pablo está argumentando aquí que lo que Moisés escribió, lo escribió acerca de Cristo, no acerca de muchas simientes. ¿Me explico? Entonces, no tenemos que entender que Moisés escribió a su simiente y que no supiera que era una. No, Moisés escribió de una simiente, porque eso fue lo que Dios le reveló a él. Moisés no estaba registrando palabras ahí dictadas de Dios a lo loco, mi simiente, y como si no tuviera idea de lo que estaba escribiendo. No, Moisés sabía exactamente lo que estaba escribiendo y cuál era el sentido que Dios le estaba dando a las palabras que le estaba dando por su Espíritu Santo. El Nuevo Testamento afirma ser una unidad con el Antiguo Testamento y el evento principal, que es Jesucristo. Es decir, el Nuevo Testamento asegura que el Dios que se reveló a sus padres es el mismo Dios que se reveló a ellos en la persona de Jesucristo. Y esto es evidente cuando nosotros leemos a los apóstoles y cómo la iglesia primitiva interpretó el Antiguo Testamento. Ellos estaban convencidos de que no solo la encarnación de Cristo, su ministerio, su muerte, su resurrección, habían sido enseñadas en el Antiguo Testamento. Y cuando examinamos nosotros el Antiguo Testamento vemos que el tema central de todos los libros es Jesucristo. Es a través de Él por el cual Dios ha decidido obrar en la tierra. El plan de Dios para la tierra, para su creación, se fundamenta en la persona de Jesucristo. Es a través de Él por el cual Dios obra todas las cosas. Si nosotros le quitamos al Antiguo Testamento todas las verdades que habla de Jesucristo, le quitamos el sentido a la Biblia, le quitamos el sentido al Antiguo Testamento. No tiene sentido sin Jesucristo ahí. Y es así como el Nuevo Testamento interpretó el Antiguo. Ahora vemos que la tipología, es decir, los tipos que vemos en el Antiguo Testamento, son una expresión válida de relacionar ambos testamentos. Ahora, un error que podemos cometer nosotros al interpretar el Antiguo Testamento es pensar que todo lo que ahí se dice lo podemos tipificar, o podemos hacer un tipo de eso. Eso nos llevaría a nosotros a actuar como actuaron los cleros en la Edad Media, y alegorizamos toda la Biblia. Así no es como debe interpretarse el Antiguo Testamento, los tipos que ahí vemos. Tampoco debemos ser como Bultmann, acuérdense Bultmann, el teólogo liberal alemán del siglo XIX, que él decía que no debemos, la tipología era algo como una interpretación cínica de la Biblia, ¿verdad? Eso tampoco es cierto. Un tipo es una ilustración, un ejemplo o un patrón de la actividad de Dios en la historia de Israel, por medio de personas, eventos o instituciones. Walter Kaiser, en el mismo libro, escribe: la tipología no es lo mismo que la exégesis de un pasaje, pues un texto bíblico tiene solo un significado, su significado normal o natural, como ha sido determinado por medio del estudio gramático histórico. Si el sentido típico no está indicado por el autor, si el sentido típico no está indicado por el autor original o el texto, entonces probablemente no es consistente con el significado literal del texto. Nosotros tampoco debemos confundir la tipología con el simbolismo o con la alegoría o la profecía. No son lo mismo.
Y escuchen esto, la característica principal de un tipo es que es divinamente determinado o designado divinamente. Es decir, es Dios el que dice esto es un tipo de algo del Antiguo Testamento. Es decir, por ejemplo, Walter Kaiser dice que es un error, y esto me llegó mucho porque es lo que uno hace y lo ha hecho, y yo lo he hecho. Él dice que es un error tomar, por ejemplo, el cordón de grana de Rahab y asociarlo como un tipo de Cristo. Él dice que es un error hacer de la roca que golpeó 2 veces Moisés un tipo de Cristo, porque Cristo fue golpeado solo una vez. Entonces, ¿qué parámetros debemos seguir nosotros para saber qué es un tipo y qué no? Bueno, noten que Marsh, un obispo Marsh, él dice, el número de tipos en la Biblia está limitado a lo que el Nuevo Testamento llama un tipo. Es decir, algo en el Nuevo Testamento es un tipo, es una figura de algo, si el Nuevo Testamento lo utiliza o lo denomina o lo designa como un tipo. Si no, estamos equivocados, estamos cometiendo un error. Entonces, para Walter Kaiser, él dice que nosotros debemos seguir esto para reconocer un tipo. Primero, un tipo debe preocuparse no con palabras, sino con hechos históricos, ya sean personas, eventos o instituciones. Es decir, si un tipo no trata con personas, algún evento en la historia de Israel o alguna institución en Israel, no es un tipo. No son palabras, sino son cosas reales, eventos. Segundo, un tipo debe mostrar evidencia de haber sido divinamente designado como tal. Si en el Nuevo Testamento nosotros no vemos que tal cosa ha sido tipificado o ha sido usada como una figura en el Nuevo Testamento, no debemos usarla como un tipo. Tercero, un tipo debe estar de acuerdo con los principios fundamentales, patrones y estructuras, en lugar de con los paralelos que hay en los detalles. Es decir, debemos no tratar de buscar en los detalles para hacer una cosa en el Antiguo Testamento un tipo, sino debemos ver todo en su estructura, en el lugar en donde ocurren los patrones de cómo ocurren ciertas cosas en el Antiguo Testamento. Y cuarto tipo, él dice, un tipo usualmente se enfoca en el gobierno de la historia por parte de Dios. Es decir, que un tipo estar relacionado con la manera en que Dios dirige la historia. Los ejemplos clásicos en el Nuevo Testamento los encontramos, por ejemplo, en el tabernáculo, en el desierto, en el Antiguo Testamento, y la realidad que es Cristo. Y por ejemplo, lo podemos ver en Éxodo 25. Vamos a ver Hebreos 8, pero en Éxodo 25, encontramos el tabernáculo en el desierto. Y Hebreos 8. Y vea que nos hablan de una institución aquí, el sacerdocio, el sumo sacerdote. Y dice, empezando el versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentar las ofrendas según la ley.
los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Cristo es el verdadero tabernáculo de Dios. La institución del sumo sacerdote era un tipo del sumo sacerdocio de Jesucristo. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran un tipo del sacrificio perfecto que sería Jesús. Si nosotros leemos el libro de Hebreos, es como, si nosotros no entendemos cómo es que funcionaba el tabernáculo, los sacerdotes, los sacrificios, vayamos a Hebreos y vamos a entender cómo era que funcionaban perfectamente. Y veremos cómo es que el autor del libro de Hebreos hace de esos, el tabernáculo, sacerdote, sacrificios, etcétera, un tipo de lo que sería Cristo. Entonces, el tabernáculo ha sido divinamente designado como un tipo de Cristo, y así ¿por qué? Porque el Nuevo Testamento nos dice que así es. Romanos 5. Versículo 12. Vea que ahí en Hebreos 8 vimos instituciones o hechos históricos. Romanos 12. Por tanto, como el 5:12, perdón, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Otro tipo, una persona. Hechos históricos. Entonces, Adán era una figura, era un tipo del que había de venir, que era Cristo. En Adán todos murieron, los que están en Cristo todos tienen vida. Eso es un tipo designado divinamente. Último punto, el uso de varios pasajes en diversos textos en el Nuevo Testamento nos hace ver que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento ofrecen una unidad. Por ejemplo, vayamos a Romanos 3, un capítulo antes, versículos 10 al 18. En ese pasaje, Pablo cita 8 textos del Antiguo Testamento. En Romanos 3, versículos 10 al 18, Pablo cita Salmo 14, Salmo 53, Eclesiastes 7, Salmo 5, 140, Salmo 10, Isaías 59 y Salmo 36. Para decir que todos los hombres, judíos y gentiles, todos están bajo pecado. Entonces vemos la unidad de pensamiento. En el Antiguo Testamento, todos estos hombres, estos profetas, pensaron que el pecado era universal en la raza humana. Al igual que lo pensó Pablo. Entonces, ahí tienen más ejemplos que pueden copiar. Pero el Nuevo Testamento utiliza combinaciones de citas del Antiguo Testamento precisamente porque hay una unidad. El Antiguo Testamento no es algo diferente al Nuevo Testamento. Son una sola revelación de Dios para su pueblo. Y ahora, para finalizar, nada más para que sepan los tipos de citas que encontramos del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Encontramos citas de tipo apologética, es decir, que son las citas que se utilizan para apoyar alguna doctrina o alguna enseñanza o práctica del Nuevo Testamento. Es decir, Pablo está enseñando sobre, por ejemplo, el diezmo o el salario que le debe dar la iglesia a su pastor. Y cita Deuteronomio como una cita apologética para sustentar lo que él está enseñando. Hay tipos de citas profética
Ya vimos muchas, ¿verdad? Citas utilizadas en el Nuevo Testamento para demostrar el cumplimiento de alguna profecía. Hay tipos de citas tipológicas, como las que hemos visto, ¿verdad? Donde se señala algún tipo o alguna figura, alguna sombra de lo que ha de ser en el Nuevo Testamento. Citas de tipo teológico, que se refieren a la interpretación cristiana del Antiguo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento debemos interpretarlo desde un punto de vista cristiano, ¿verdad? No judío, sino cristiano. Es decir, que debemos leer el Antiguo Testamento teniendo a Cristo en la cabeza. Esa es una interpretación teológica. Todas las enseñanzas de tipo del Antiguo Testamento desde un tipo teológico. Y citas de tipo práctico, que son usadas para reforzar alguna práctica de la vida o ética de los creyentes. En Santiago podemos ver esto, como Santiago prácticamente es paralelo al capítulo 19 de Levítico. Vemos, por ejemplo, cómo Santiago, ahí está, quedó mal la imagen, pero Santiago capítulo 2:1 se relaciona con Levítico 19:5 para reafirmar ciertas cosas algún deber o alguna ética que el creyente debe tener. Entonces, esto es como el Nuevo Testamento utiliza una idea de cómo el Nuevo Testamento utiliza el Antiguo Testamento y que nos sirve a nosotros de guía para interpretar la Biblia. Entonces, si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer. No. Bueno, muchas gracias, hermanos. Perdón. Sí, hermano. Es muy interesante a veces que nosotros tomamos personajes del Antiguo Testamento y los relacionamos con el Nuevo Testamento. Uno de esos casos que muchas veces se relaciona con José, es muy interesante. Entonces, nosotros, me parece que lo que estamos estudiando debemos tener cuidado siempre que vemos un personaje en el Antiguo Testamento y ver cómo la Biblia se refiere a él. De eso es lo que estamos hablando. O sea, esto es la opinión de Kaiser, ¿verdad? O sea, Walter Kaiser dice que nosotros no debemos usar los tipos así, o tipificar cualquier cosa. Pero yo creo, por ejemplo, la idea de nosotros podemos relacionar cosas para relacionarla con el mensaje cristiano. Por ejemplo, David es otro que nosotros hemos usado como tipo de Cristo. Es aquel que se puso a favor del pueblo. El pueblo estaba sumido en la esclavitud del pecado, o como Israel en ese tiempo, nadie quería pelear contra Goliat. Goliat era el enemigo más poderoso y nadie podía derrotarlo. Pero entonces David viene y derrota a ese gran enemigo de Israel. Así como Cristo derrotó al gran enemigo de nosotros, que es el pecado y Satanás, la muerte. Entonces nosotros usamos eso también como enseñanza cristiana y como una relación cristiana. Pero sí creo que, a pesar de que es la opinión de Kaiser y Marsh y otros, nosotros debemos tener mucho cuidado cuando usamos ese tipo de estudios, ¿verdad?, de la Biblia para relacionar todas las cosas con el Nuevo Testamento, porque podemos caer en el error de la alegoría, y eso es lo que no queremos hacer. Pero pues sí. ¿Qué se puede decir también de lo de ejemplo Oseas? Ajá. Le he mandado Oseas, que le he mandado seguir casado con una mujer que era fiel. Al decir que en el Nuevo Testamento se habla que Oseas es un hijo de Cristo que no deja que nunca deja a su esposa. Sí, por mal que sea su fidelidad. Por eso, son los mismos ejemplos, ¿verdad? O sea, está bien que lo usemos como Dios quería dar una enseñanza a Oseas de cómo era su trato con su pueblo, con esta prostituta que era su pueblo, ¿verdad? Que se había ido detrás de todos los dioses. Era una enseñanza para Oseas de parte de Dios, de que él nunca iba a dejar a su esposa desamparada, por más mala que fuera, ¿verdad? Entonces, que él le iba a santificar, le iba a purificar,
¿verdad? Como nos dice Efesios 6, por ejemplo. Pero entonces, por eso caemos en lo mismo. O sea, hay ejemplos que sí yo creo que podemos usar para relacionar y que yo creo que son enseñanzas de Dios para nosotros, ¿verdad? Pero tampoco tenemos que tratar de tipificar o hacer todo un tipo, porque el peligro es alegorizar la Biblia. ¿Sí, Ron? Sí, no es, sí, tampoco estamos yéndonos muy, claro, claro. O sea, el punto es ese, porque recuerden que, o sea, ¿qué hizo Cash Luna? Cash Luna lo que hizo fue, no le importó la intención de Jesús. Entonces, nosotros nos debe importar la intención de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere decir? Entonces, ahí está Ronnie diciéndonos, bueno, Dios nos está diciendo ahí mismo, esto es lo que yo quiero que ustedes vean de mi relación con mi pueblo. ¿Ya? Ustedes son unas rameras, se han ido detrás de ídolos, ¿verdad? Pero yo los amo, yo tengo ustedes mi pueblo y los voy a santificar, ¿verdad? El problema es decir, esto es. Exacto. Esto es un tipo de tal cosa. Sí, eso es lo que podemos decir, esto nos recuerda. Exacto, esta es la enseñanza. Nos ayuda como un ejemplo, pero decir claro. Es claro. cuidarnos de decir tal cosa. Sí, claro. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, hermanos, tienen un tiempo para saludarse y ya pronto. Ah, bueno.